Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale esa ofrenda de palmas al Señor. Puede sentarse, ustedes también pueden sentarse. Qué bueno es nuestro Dios. Vea que nos acercamos hoy a la mesa del Señor, ¿verdad? Dios tiene planes y propósitos establecidos para cada uno de sus hijos. Y siempre me gusta a mí compartir en el día de Santa Cena un tema específico para poder explicar el poder que hay en el pan y el vino. ¿Verdad? Usted sabe que de alguna manera nosotros somos impactados, somos bendecidos a través de la administración del pan y el vino, que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, algo hace en nosotros cuando le aplicamos fe a lo que escuchamos y lo creemos con nuestro corazón. Pero antes de eso, iglesia, yo estoy viendo el acontecer internacional, estoy viendo cómo las noticias van aceleradas. Y yo sé que usted ya sabe, ¿verdad? El día de mañana es el eclipse solar, ¿verdad? Algunos que ya se compraron sus lentes, y todos sus aparatos para poder verlo, pero quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, antes de compartir la palabra, contarle cómo está el mundo. ¿Verdad? Porque definitivamente, iglesia, que algo está pasando en el mundo. Y bueno, yo trato de ponerle lo que está pasando, pero que lo entendamos para que veamos. Las profecías decían, ¿verdad?, que el Señor estaba con nosotros, pero que vienen también tiempos difíciles. Eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Lo entendemos, pero tenemos que apercibirnos nosotros. No podemos estar adormecidos, iglesia. Hay una parte del cuerpo de Cristo que sí está adormecido. Entonces déjeme decirle cómo está el mundo, ¿verdad? Mire, esta primera noticia que le traigo dice: la alerta en Israel ante el temor a un inminente ataque de Irán en represalia por el asesinato de sus generales. O sea que ellos están ahorita en alerta, ¿verdad? Usted lo sabe, en las últimas noticias, Biden instó al primer ministro a acordar un alto al fuego inmediato. O sea que esta gran nación está como delante de todas las demás naciones del mundo, diciéndole que paren, como que ellos mismos están retrocediendo, ¿verdad? Ellos mismos en algún momento van a dejar solo a Israel. Bueno, y no solamente esta nación, todas las naciones del mundo, pero lo que me llama a mí la atención es de que dice: Estados Unidos con respecto a Gaza vendrá determinada por nuestra evaluación de la actuación inmediata de Israel. O sea que según lo que haga Israel, así va a actuar este país, ¿verdad? Bueno, y usted no sé si leyó las noticias, yo las venía leyendo antes de venir para acá, vi lo último que decía en referencia a Gaza, y decía de que Israel de la noche a la mañana retiró sus tropas. Y solamente dejó una parte nada más, pero las quitaron de la noche a la mañana. Digo yo, wow, qué tremendo. Entonces yo lo que siento, iglesia, es que se está acelerando y se está acercando a aquel gran acuerdo de paz que se va a dar entre Israel y Palestina, que está profetizado en la Biblia y que lo vemos en aquellos personajes de antaño, ¿verdad? Sansón y Dalila. Hicieron un acuerdo, ¿verdad? Dalila hizo un acuerdo con los principales de su nación, ¿verdad? Y el resultado fue que engañaron a Israel. Sí firmaron, sí lo hicieron, pero era para engañarlo nada más. Entonces lo que se avecina es eso, iglesia. Ese acuerdo, algo que yo le he llamado los acuerdos del terror, y prediqué y enseñé acerca de esto el año pasado, ¿verdad? Acerca de los acuerdos del terror que se avecinan, ¿verdad? Búsquelo, ahí está en nuestras redes sociales. Pero déjeme, mire esta otra noticia,
¿verdad? Que dice Estados Unidos se prepara para un posible ataque significativo de Irán. Quiere decir que ellos ya están expectantes, ¿verdad? Expectantes de esto. Dice Washington, dice Estados Unidos está en alerta máxima y preparándose activamente para un ataque significativo por parte de Irán. Quiere decir de que ellos en la inteligencia que hacen, ¿verdad? Las investigaciones, ellos ya detectaron. Probablemente ya pararon quizás saber ni cuántos ataques, ¿verdad? Entonces, pastor, pero ¿y esto qué nos marca? Mucho, iglesia, porque recuérdese que en el momento que se empiece a hablar de paz, cuando estén hablando paz y seguridad. Bueno, pastor, pero es que esto se dice, sí, más o menos en los años 70 se empezó a fortalecer este movimiento de paz y seguridad. Tan fuerte es este movimiento que cuando usted investiga las redes sociales, si usted va a la página oficial de las Naciones Unidas, ahí dice paz y seguridad para las naciones del mundo. Es un proyecto que ellos tienen y sobre el cual están trabajando desde hace años, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto es que hasta Dios nos habla, bueno, no hasta Dios, sino hasta los elementos nos hablan de parte de Dios. Bueno, uno de ellos es el eclipse de mañana, ¿verdad? Usted sabe que, aunque, pastor, ¿qué tiene que ver el eclipse con que Dios nos hable? Muchísimo. Mi hija pequeña, Deborita, me decía, papi, yo estaba leyendo que antes de que venga el Señor, dice, el sol se va a oscurecer en un eclipse y entonces vendrá el Señor. Entonces estaremos cerca. Hijita, yo no te estoy diciendo que en este eclipse el Señor va a venir, pero son señales en los cielos, en el cosmos. Pastor, siempre hay eclipses, ¿verdad? El próximo es en 9 años, ¿verdad? En una parte, hasta el 2044 va a ser otro que va a ser así de los más grandes, ¿verdad? Pero en 9 años va a haber otro eclipse que va a pasar por acá. Lo interesante de esto es que nos hablan, ¿verdad? Nos hablan las estrellas, los acontecimientos. ¿Y por qué le digo nos habla? Pareciera que como aquellos que están en contra de Israel están siendo atacados o van a ser abandonados, ¿verdad? Usted se dio cuenta, ¿verdad? Que solamente Estados Unidos no votó ni a favor ni en contra de Israel. Y al día siguiente ocurrió lo del barco que botó el puente, ¿verdad? Que desestabilizó la economía y algo. Pero esta noticia que le voy a poner, que por eso es de que decidí hablarla, ¿verdad? Así está el mundo. Mire esto fue el 5 de abril, ¿verdad? El temblor, ¿verdad? Usted sabe. Dice, Nueva York sufre un inusual temblor de 4.8. Dice, el peor en los últimos 40 años. 40 es un número significativo. 40 significa prueba. Pero dice, mire, le voy a leer la noticia, como dice. El sismo sacudió edificios y rascacielos en la costa noroeste de Estados Unidos a las 10:23. Una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza en su sede de Nueva York fue suspendida temporalmente debido al temblor. Es un terremoto, dije, representantes de la ONG. Pero lo que me llama a mí la atención es, casualidad o no, usted sabe que el grupo ¿verdad? El Consejo de Seguridad de la ONU, estaban hablando acerca de lo que tenían que hacer con Gaza e Israel. Y les vino el temblor. Bueno, y usted sabe que el grupo de seguridad está así es como se reúne en la sede de las Naciones Unidas. Entonces, esto a mí me habla demasiado. Hasta el Señor está como diciendo, hey, no se metan. Algo está pasando, iglesia. Y le aseguro que vamos a estar viendo más acontecimientos que van a parecer un poco quizás extraños, pero no se alarmen, no se asusten. La Biblia dice en Mateo 24 que se van a oír de guerras y rumores de guerra, pero no se asusten porque todavía no es el fin. No está diciendo que no va a venir. El fin sí va a venir, pero todavía no es. Mire, ni siquiera después de la tribulación y la gran tribulación viene el fin todavía. Se sabe que después de eso viene el milenio y después la gran batalla y hasta después va a venir el cielo nuevo y la tierra. O sea que todavía faltan 1000 años, 7 días, 6 meses
en el reloj de Dios, ¿verdad? Que cuándo será, no lo sabemos. Pero el Señor se lo puede revelar a sus hijos que buscan, que aman, que se meten con el Señor. Entonces, amados hermanos, así está el mundo. Denle una ofrenda. Entonces, yo quiero hablarle acerca de la recompensa, o somos recompensados por medio de la sangre de Cristo. Hay una recompensa que viene, iglesia, por medio de la sangre de Cristo. Y entonces me voy a bajar porque me gusta más estar ahí abajo, ¿verdad? Entonces, fíjese que el Hebreos, o la carta a los Hebreos, dice en el capítulo 13 y verso 20, y quiero que me preste un poco de atención porque cuando participamos del pan y el vino, viene una recompensa para nosotros. Y entonces está encriptada en estos dos versos que le voy a leer. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Recuérdese que el pacto o el nuevo pacto está en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo está el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto lo que se derramaba era sangre. Pero esa sangre quedó detenida, ¿verdad? Ya no es funcional, aunque quizá, espero que ninguno aquí vaya a darse cuenta cuando se edifique el tercer templo y se reincorporen una vez más los sacrificios. Pero esa sangre, esos sacrificios ya no son nada. Y por lo menos aunque sea por la fe, dígame amén, pastor, yo no voy a estar, ni lo voy a ver ni por televisión, ni por nada, ¿verdad? Sino que nos vamos a ir con el Señor, amén. Pero entonces me llama la atención que dice que es por medio de la sangre de Cristo, la institución del nuevo pacto, que se convirtió ahora en un pacto eterno, porque ahora la sangre de Cristo salva a aquel que se acerca. Pastor, pero ¿por qué? ¿Será que en la eternidad van a necesitar? No, para entrar a la eternidad necesitamos la sangre de Cristo. Para poder llegar a ese lugar necesitamos ser limpiados por la sangre del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y esa sangre que fue derramada hace 2000 años, usted sabe que en lo natural la sangre se coagula, ¿verdad? Y se echa a perder. La sangre de Cristo no es así, todavía está fresca en la jofaina de Dios, en el lugar santísimo. Ahí, por eso es de que usted y yo tenemos acceso a la sangre para poder ser limpiados y borrados nuestros pecados. Entonces, fíjese, la palabra sangre aquí, ¿verdad? Se dice en el griego jaima. Y esta sangre expiatoria, ¿verdad? Usted sabe que la expiación, el día de la expiación es el único día que no se ha terminado. Por eso es que dice que es el pacto eterno. ¿Cómo así, pastor? El día de la expiación. El día de la expiación era bueno, todavía es para Israel uno de los días más sagrados. Pero en el antiguo pacto era cuando entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo con la sangre y la rociaba, ¿verdad? Y hacía todo el ritual que hacía. Pero ahora el Señor Jesús entró en el santuario original y él como sumo sacerdote entró y presentó su propia sangre. Eso es un poco difícil de entender cómo él presentó su propia sangre, ¿verdad? Pero así fue, él como sumo sacerdote entró al santuario y presentó la sangre y la sangre está viva, está fresca todavía. Entonces usted y yo tenemos acceso a la sangre de Cristo. Quiere decir, ¿verdad? El apóstol Juan decía, hijitos, si alguno peca, abogado tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Por su sangre somos limpios. Dice el profeta Isaías, vengan luego y estemos a cuentas, ¿verdad? Si nuestros pecados nos hubieran ensuciado, vamos a ser emblanquecidos. Pero todo es a través de la sangre. Entonces ahora usted imagínese que nosotros quisiéramos tener acceso a esa sangre que está en el lugar santísimo original. No podemos literalmente, pero sí a través del cuerpo y la sangre de Cristo, que es
el pan y el vino, ¿verdad? Que está aquí representado. El pan y el vino nos dan acceso a la sangre para poder ser limpiados y purificados. Entonces, pero mire, dice, jaima también significa jugo de uvas. Por eso es que nosotros recién cortadas las uvas y se exprimen y es el vino que usted va a tomar. No, pues, yo no sé si usted lo ha probado alguna vez así recién exprimido. A mí se me ocurrió una vez comprar y los puse en la licuadora, quité todo y lo probé. Lo único es que como no tiene, no dura, ¿verdad? Porque se arruina. Pero el vino que nosotros tomamos es la representación de la sangre. Por eso, incluso hasta una de las profecías decía, ¿verdad? Que no tuviéramos en poco la sangre de Cristo. Pastor, ¿será que hay alguien que pueda tener en poco la sangre de Cristo? Sí, hay muchos que no creen. Muchos que no creen en el sacrificio. Muchos que no creen en que la sangre de Jesús los puede perdonar aunque hayan hecho lo que hayan hecho. Claro, sin olvidar las consecuencias. Porque a aquel que ha pecado mucho, que se le perdona mucho, dice, ama mucho. Pero también hay que agregarle el paréntesis, la consecuencia a veces dura mucho también, ¿verdad? Y eso es lo que a veces algunos cristianos no entienden. Pero si yo ya me arrepentí, Señor, ya dejé mi vida pasada, ya no hago lo mismo de antes, la consecuencia sigue su rumbo. Ay, pastor, ¿y qué hacemos? Acerquémonos a la mesa confiadamente y participemos, porque puede ser que en una de esas el Señor detiene la consecuencia y se acabó. Eso sí, el Señor Jesús le dijo a la iglesia, o le dice a la iglesia representada en aquella mujer, ¿quiénes son los que te acusan? ¿Quiénes te acusan? No hay ninguno, Señor. Bueno, vete, ni yo te acuso, vete y no peques más. O como dijeran allá en la tierra natal, sin no more, ¿verdad? No peques más, no peques más. Pero eso ya entra en juego la decisión personal, ¿verdad? Entonces, también pacto se dice diateque, que es la disposición, un contrato, un testamento, pero quiere decir que el Señor ha dispuesto este nuevo pacto para que seamos beneficiados nosotros, seamos bendecidos nosotros. Dígale a su hermano, para que tú seas bendecido, dígale, para que tú seas bendecido. Bueno, y el pacto dice que es eterno, ¿verdad? O perpetuo. Y esta palabra eterno en el griego se dice aionios, que lo que significa esta palabra de eternidad es interesante porque dice literalmente que dura para siempre, que aunque tuvo principio, no va a tener fin. Es muy diferente a la eternidad de Dios, ¿verdad? Porque Él no tuvo principio ni tampoco tendrá fin jamás. Ahora usted y yo sí tuvimos principio, pero si nos metemos en ese pacto, no vamos a tener final, iglesia. No vamos a tener final. Incluso, si usted se recordará que le enseñó acerca de la resurrección, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de no ver muerte. ¿Y cómo? A través de participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Ok, entonces, ¿cuál es la recompensa? Es el Hebreos 13:21. Estábamos leyendo el verso 20. Dice, que os haga aptos. Esta es una recompensa para la iglesia al participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Que os haga aptos. Habla de aptitud. Hay quienes dicen, no, es que no puedo hacerlo. Bueno, tal vez no podía, pero en Cristo sí va a poder. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También dice que os haga aptos en toda obra buena. Quiere decir que a lo que más usted le tiene que poner empujes a las obras buenas. Pero no una obra buena que usted piense o cree, sino que algo que sea bueno según la panorámica de Dios. Porque puede ser que lo que yo hago para algunos no es bueno. O lo que ustedes hacen para nosotros quizás no es bueno. Pero ¿cómo es bajo la panorámica de Dios? Bueno, hay cosas que son fáciles de detectar que no son buenas, ¿verdad? Pero ¿qué será una obra buena? Yo ya le dije que las obras buenas a nivel ocular humano no casan a veces con la perspectiva de Dios. Porque el Señor Jesús, aquella mujer que le ungió, ¿verdad? Con el perfume,
Todos la vieron mal. Qué desperdicio, se está desperdiciando el dinero. Mejor se les hubieran dado a los pobres, se le hubieran dado a una ONG, no sé, para que alimentaran a los pobres. Y decía, hey, no la molesten. Ella hizo una obra buena. Esas son bajo la perspectiva de Dios. Por eso es de que debemos de ser aptos para toda buena obra. Y esa es la recompensa cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos del vino. El Señor nos va a ayudar a entender, a discernir las buenas obras de Dios. Claro, yo también le prediqué a usted, ya le enseñé acerca de cuáles menciona la Biblia que son buenas obras. Usted lo puede buscar en la Biblia ahí, buscar buenas obras y ahí le va a aparecer a usted el tema. Ok, dice, para hacer su voluntad. Esa es otra recompensa. ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? Como 3 amenes nada más, ¿verdad? ¿O a cuántos les gustaría empezar a hacer la voluntad de Dios? Ahora le pregunto, ¿será que hacer la voluntad de Dios será fácil? A ver, yo sé que a usted le gusta leer la Biblia. Lánceme un par de versos para demostrarme que no es fácil hacer la voluntad de Dios. O uno, pues, aunque sea uno verso. Alguien que se haya enfrentado a decir, yo voy a hacer tu voluntad y que esté sufriendo. Por eso. Uno, a ver. Bueno, sí, ¿verdad? Dijeron, nadie va a orar a ningún otro Dios. Y entonces él abre las ventanas, ¿verdad? Y ora 3 veces al día, ¿verdad? ¿Y quién? ¿Verdad? Ahí está, ¿verdad? En el Getsemaní, el Señor Jesús, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero él dice que estaba sufriendo, ¿verdad? Pastor, ¿por qué cree usted que estaba sufriendo? Sí, después de orar dice que descendieron ángeles a ayudarlo, a fortalecerlo. Porque él todavía estaba en su, para que me entienda de una manera sencilla, él estaba en su figura humana, ¿verdad? Como humano, él sufría, se cansaba. Dice que su sudor eran como gotas pesadas de sangre que caían sobre la tierra. Ok. También dice, ¿qué otra recompensa por participar del cuerpo y la sangre de Cristo? Obrando Él en nosotros. Iglesia, qué hermoso sería, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, que lo que yo hago, dice, lo hago según el Señor quiere. Aunque él todavía tenía un aguijón que decía, a veces lo bueno que yo quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiere. Miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero entonces, si dejamos que Él obre en nosotros, iglesia, entonces dice que obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Porque entonces no cualquier tipo de obra, no cualquier tipo de actuar, sino que aquello que agrade a Dios. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillito. Hay algunos que dicen, no, pastor, es que mire, yo siempre digo la verdad. Y como yo digo la verdad, yo le digo la verdad a cualquiera. Sí, pero tampoco, entonces no importa a veces lastimar o ofender a los demás. Y no se trata de eso. La Biblia, la misma palabra dice, decíos la verdad unos a otros en amor. Aunque no me diga amén, ¿verdad? Aunque no me diga amén. Porque lo que tenemos que llegar es al entendimiento de que es una buena obra. Algo que sea agradable delante del Señor. La Biblia dice que en Efesios capítulo 4 y versos del 11 en adelante, dice, y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, dice, para que todos lleguemos a ser uno, dice, para que creciendo, dice, lleguemos a ser uno, que lleguemos a la estatura del hombre maduro, de la plenitud de Cristo, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero para eso primero pasó el recorrido de los 5 ministerios. ¿Y qué pasa si a veces, iglesia, en lo más básico a veces perdemos, ¿verdad? Porque no reconocemos los 5 ministerios. Usted sabe que este tiempo quieren mutilar la mano de Dios, ¿verdad? Usted sabe que
dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que el Señor os exalte a su debido tiempo. Y la mano de Dios tiene 5 dedos. Pastor, explíqueme por qué la mano de Dios tiene 5 dedos. ¿O cuántos dedos tendrá la mano de Dios? ¿Pero por qué? Ah, ¿verdad? Porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. 5 dedos entonces. Casualidad, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero en este tiempo muchos quieren quitar a los apóstoles, ¿verdad? O a los profetas. Y les dan, y se ven nada más solo los maestros y los pastores. Bueno, cuando los reconocen, pues, ¿verdad? Porque de repente hay algunos que no reconocen ni a los pastores ni a sus propios pastores a veces, ¿verdad? En cambio, aquí usted sí reconoce a sus pastores, ¿verdad? Bueno, aunque sea así forzadito, ¿verdad? Pero por lo menos diga amén, ¿verdad? Porque mire, no se trata de que nos diga pastor, Dios le bendiga, pastor, buenas tardes. No, sino que se trata de que lo reconozca en su corazón. El beneficiado va a ser usted, ¿verdad? Porque puede ser que alguien le diga, ¿cómo está? Oh, excelentísimo y amadísimo pastor. Pero no lo reconoce en su corazón, ¿verdad? Que puede ser que diga, ay, sí, mi pastorcito, a ver dónde lo pongo. Bueno, pastorcito, no, a ver dónde lo pongo, en ningún lado, ¿verdad? No. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces entonces no se reconoce. Entonces, el beneficiado de aquel que reconoce va a ser él. Porque entonces dice de que va a ser edificado hasta que lleguemos a la estatura. Amén. Sí está ahí conmigo, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjese, y hacer eso es algo que agrade delante de él, ok. Mediante el Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjese, aquí, yo ya le hablé de que sean aptos, que sea y en toda buena obra. Con la ayuda del Espíritu Santo quiero hablarle un poquitito de acerca de hacer su voluntad, porque eso nos sirve para este tiempo, iglesia. A usted y a mí nos sirve el saber cómo hacer la voluntad de Dios. Mire, que a usted le digan, bueno, póngase ahí y hágalo. ¿Será que ese es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué cree usted? Usted como cristiano está ahí, venga, súbase a cantar y toque y cante. Bueno, si lo hace con el corazón, sí, ¿verdad? Pero si de repente está así todo así, bravo, así, y cantando y enojado, o tocando, o aquí predicando. ¿Por qué me ponen a predicar? Pensándolo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ni amén dicen, ¿verdad? Ya predicando todo enojado, ¿verdad? No. Hacer la voluntad de Dios es algo que le nace a uno, iglesia. Le debería de nacer a uno. Mire, la Biblia sí nos da algunos versos, ¿verdad? Que son de aquellos versos que como que permite que a veces se le jale la oreja al cristiano. Uy, pastor, ¿cómo así? Sí, dice, mire, ve por las calles y trae, invítalos, ven. No quiso venir nadie. Ve a traer a los pobres, a los menesterosos. Todavía no hay muchos. Es que vayan por las calles y fuerza a entrar. Que entren a la fuerza. Empujen. No dice así, pero si están haciendo a la fuerza, aunque sea del pelo, tráigalo. Pues. Este es el tiempo, iglesia, que estamos viviendo, donde el Señor te va a traer a algunos del pelo. Uy, aunque no me diga amén, ¿verdad? Porque si no quisieron venir así con amor, el Señor todavía tiene misericordia y se los va a jalar y los va a enderezar para que cuando el Señor venga estén listos y preparados. Al final eso es lo que quiere el Señor. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese verso es bien interesante porque dice la Biblia, Él no queriendo que, dice, Él no tarda, Él no tiene su tardanza como algo malo, sino que Él no quiere que nadie perezca. Yo estoy parafraseando varios versos para que me entienda. Sino que Él dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo así? O sea, que si perecer es salvarse, lo contrario. Pero ahí está diciendo arrepentirse. Nadie se puede salvar si no se ha arrepentido primero, iglesia. Dígale a su hermano, tú ya te arrepentiste. Dígale, tú ya te arrepentiste.
Sí, pastor, mire, ¿usted qué me está diciendo? ¿Que yo no soy cristiano? No, porque hay varios arrepentimientos. Te arrepentiste cuando creíste en Jesucristo y el Señor te salvó. Pero ¿y de las malas palabras que dijiste ayer? ¿O de los malos pensamientos que tuviste hoy en la mañana? ¿O de los sentimientos aquellos que te afloran y que te salen? ¿Ya te arrepentiste genuinamente? Lo que pasa es que a veces pasamos por alto esas cosas, pero el Señor no. Entonces, delante de la perspectiva de Dios, tenemos mucho que tenemos que entregar, pero tenemos la sangre de Cristo, el poder participar del cuerpo y la sangre de Cristo que nos acerca y nos ayuda a poder hacer su voluntad. Amén, dale esa ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, amén. Entonces fíjese, la palabra voluntad en el griego se dice telema y esta palabra significa determinación, elección, propósito. Creo que tengo uno más aquí así. Propósito, agradar. Le marqué estas dos aquí porque son las que más me llaman la atención, ¿verdad? Dentro de la perspectiva de Dios, ¿qué es para ti y para mí? ¿O qué debería de ser hacer su voluntad? Nuestro propósito. Es que pastor, es que viera cómo cuesta, es que yo a veces vengo aquí a la iglesia y vengo, Señor, te amo. Y cuando miro al hermano o miro a la hermana, me hace la mirada que haya láser, ¿verdad? Usted está así adorando y cuando mira al hermano, así ya lo mató con la mirada, ¿verdad? Pues no le haga caso, hombre. Dígale a su hermano que tiene la par, no le hagas caso, dígale. Si te hacen la mirada láser, tú hazle así, para que le revire, ¿verdad? El entendido a señas, ¿verdad? Y si no me preguntas después, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no, hombre, se trata de que reconozcamos y que entendamos nosotros. Mire, lo mejor que nosotros podemos hacer es decir, bueno, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y entender que no va a ser fácil. Pero yo marqué esta elección. El hacer la voluntad todos los días lo debemos de escoger nosotros. Elegirlo nosotros. Platicaba con Carlitos, ¿verdad? Y le decía, la vida del ser humano, del cristiano, ¿verdad? Es todos los días tomar decisiones. ¿Me levanto o no me levanto? Y ya después de que se levantó, ¿me baño o no me baño? ¿Verdad? Y ya después, ¿como? Y le suena, sí, sí como, ¿verdad? Sí como. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué voy a...? Pero al final esas son decisiones fáciles, ¿verdad? De tomar. Pero cuando el enemigo se te mete en el camino y el enemigo jamás te va a ofrecer cosas que te espanten. Porque si sale el enemigo, el diablo cachudo y con los colmillos así, hasta el que no es cristiano, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bueno, y esto que le estoy diciendo es cierto, porque usted sabe que los satanistas de mayor rango, que según ellos, entre comillas, pueden manipular y operar o trabajar con espíritus y con demonios, ¿verdad? Y usted sabe que utilizan de sus encantamientos, sus pentagramas y todo para manifestaciones de espíritus inmundos. Pero dentro de las cosas que ellos usan cuando se les sale de, que ya no pueden controlar un espíritu, dicen la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. Y como los demonios al escuchar el nombre de Jesús o la sangre de Cristo tiemblan y se van. Mire, yo cuando me enteré de esto dije, oh, ¿y cómo no se convierten? Por eso es que quizás muchos ex satanistas ahora se han convertido, porque se han dado cuenta que el único poder que puede tener al enemigo es el nombre de Jesús, es el Señor Jesucristo, amén. Pero es bien interesante, por eso es que le decía que hasta los que no son cristianos utilizan el nombre de Jesús. Vean, les pasa algo malo, ay, Señor Jesús, ayúdame. Lo primero que invocan. Mire, y como el Señor es tan bueno, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento pasó una promesa del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento íntegra, porque dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Así dice en el Antiguo Testamento y lo mismo dice en el Nuevo Testamento, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Como que, ¿qué es lo que le estoy dando a entender?
que es para todos. Por eso es que la salvación no tiene, bueno, es gratis pues, ¿verdad? La salvación es gratis. Yo ya le expliqué esto de gratis, ¿verdad? Es gratis porque ni usted ni yo hicimos nada, pero se pagó el altísimo precio, que fue la vida hermosa, santa, sublime de Jesús y derramar su sangre valiosísima por usted y por mí. O sea que sí hubo un precio. Los azotes, los golpes. Iglesia, eso le tocaba a usted y a mí. El morir en la cruz clavado, eso le tocaba a usted y a mí. El descender al infierno como el Señor Jesús descendió a los infiernos. Mire, Él descendió a los infiernos y todavía más hondo hasta el lago de fuego, de donde ya no hay escapatoria. Allá no se puede salir. Y Él descendió por usted y por mí. Por eso es de que la obra del Señor Jesús es tan poderosísima. Y por eso es de que yo digo que dentro de los pecados que son imperdonables, rápido pensamos, ¿cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es la que siempre pensamos. Pero dentro de los pecados imperdonables está rechazar a Jesús. El que rechazó a Jesús se perdió para siempre. Ya no hay más salvación para él. Entonces, es una elección. Oh Señor, todos los días que nos ayude su Santo Espíritu a hacer la voluntad de Dios. Dios mío, por lo menos le quiero dar un par. Salmo 103, 21. Dice, bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Quiere decir que una de las primeras cosas que nosotros podemos ver, bueno, yo se lo quise poner aquí, es que aquel que está haciendo la voluntad de Dios o que quiere hacer la voluntad de Dios, le sirve a Dios. Pastor, ¿y qué pasa si yo no tengo privilegio? Bueno, el servicio a Dios no siempre se marca si tienes o no privilegio. Porque tú le puedes servir a Dios en tu casa con un vecino, ¿verdad? Y de repente el vecino dejó tirado algo en tu jardín, ¿verdad? De rosas. Y cuando tú viste que te lo tiró, ¿y usted por qué me dejó esto aquí? Mire, quítese de aquí. Ya no estás sirviéndole a Dios. Te estás sirviendo a ti mismo. Sí, pastor, pero es que me mató mis plantitas. Sí, pero ¿cómo le vas a demostrar el amor de Dios a tu vecino que no conoce a Cristo? Si tú estás peor que el demonio de Tasmania de enojado, ¿verdad? No digamos si tienes privilegio delante de Dios, que eso ya involucra tu testimonio delante de Dios. Porque yo ya le dije, aquí en la iglesia todos nos miramos bien. Alabaré, 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 alabaré. Verá, pero y allá afuera, ¿cómo somos? Allá no es alabaré, sino que allá me enojaré, ¿verdad? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tan dispuesto a hacer la voluntad de Dios está tu corazón? Sí, pastor, verá que yo sé que si el Señor me lo pide, aleluya, yo haría cualquier cosa. Sí, pero el Señor nunca va a bajar a decírtelo. En algunos casos tal vez sí. Te lo va a decir a través de tu prójimo, a través de tus coberturas. Hermano, hay que hacer esto. ¿Y yo por qué? Bueno, no quiso hacer la voluntad de Dios. Pero como aquí solo son ovejitas, hermano, lo tengo que hacer. Amén, aleluya, esto lo haré y aún más para agradar a mi Señor, porque quiero hacer su voluntad. Eso es como cuando papá y mamá les dice a sus hijos, ¿verdad? Hijita, ¿me puedes ayudar a lavar los trastos? Que ni a lavarlos, solo los meten en un lugar y ponen un chorrito y se lavan solos. Todos chucos quedan después, ¿verdad? Pero, ¿y por qué yo? O si no, ¿me puedes ayudar? Se hacen humo, ¿verdad? ¡Hala, qué barbaridad! Pero aquí todos nuestros hijos, cuando les decimos, hijo, tú me pudieras ayudar, es que necesito cambiarle las 4 llantas al carro y no tengo trique, entonces quisiera.
No te preocupes, oh Padre mío, yo veré cómo lo arreglo. Bueno, es que está fácil tirarle a los hijos, ¿verdad? Pero como papás, ¿cómo somos? Cuando como papá nos toca a nosotros responder, ¿verdad? Y el Señor nos dice a los papás, búscame, hijo, ora más, congrégate. No te dejes llevar por la corriente de este mundo. Sí, Señor, gracias porque me has instruido. Así lo voy a hacer todos los días de mi vida, Señor. A veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, iglesia. Ese es el problema. Queremos ser cristianos de domingo. Cristianos así de cuadro, ¿verdad? Que se ponen cristianos de Salmo 23, ¿verdad? O de fuentes de agua viva. Yo no sé si usted tenía eso, ¿verdad? Fuentes de agua viva. Y los más modernos hasta tenían la foto y se miraba como que caía el agüita así, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos que solamente son de cuadros, pero nunca viven la palabra de Dios. Porque estén expuestos como un cuadro que todos lo vean y lo chuleen, ¡ah, qué bonito! Pero la cosa es qué tipo de vida llevamos delante de Dios. Ahora, recuérdese, todas esas recompensas, lo que vimos, viene a través de el pan y el vino. Cuando usted y yo comemos el pan y el vino. Entonces, padre, no ha hablado nada aquí. Entonces, pero otra cosa que quiero marcar aquí. Aquí dice sus ejércitos. Quiere decir, por lo menos esta versión que le estoy leyendo, porque creo que otras versiones dirá sus siervos. Bueno, no sé si usted tiene otra versión ahí para poder decirme, pero sus ministros, así que tremendo, sus ministros, sus siervos, su ejército. ¿Cuántos quieren ser ministros de Dios? Amén, aleluya. Bueno, lo primerito que hay que hacer es ir a la guerra. Entonces ya no. Me tengo que enfrentar primero contra uno mismo, ¿verdad? Aquí no es tú y yo somos uno mismo, ¿verdad? Sino que tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos y vencernos en el nombre de Jesús. Usted no trata de vencer a su prójimo. Es que viera que el carácter que tiene aquel hermanito, qué bárbaro. Lo vamos a planchar. No, hombre, plánchese usted mejor, ¿verdad? Cambie usted primero. Porque al final, cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante del Señor. Entonces, el otro paso para poder servir al Señor es yo enlistarme en el ejército de Dios. Oigo el sonar del ejército de Dios. Oigo el sonar del ejército de Dios. Es el sonar de alabanza. Es el sonar de una batalla. El ejército de Dios. El ejército de Dios. El ejército de Dios. Marchando está. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Usted tiene que saber en qué ejército está, a qué está dispuesto. Mire, si yo le pregunto, ¿cuántos están en el ejército de Dios? Ay, ay, ay. 3 nada más. Tenemos que estar dispuestos a ir a la batalla, a vencer al enemigo. Entonces, mire, la palabra ejército en el hebreo se dice sharat. Y esta palabra significa atender como servicio servil o en adoración. O sea, cuando dice te vas a enlistar al ejército, entonces yo quiero de capitán de capitanes, de general de generales, ¿de qué más? De generalísimo, así sí voy al ejército. No, aquí dice es atender como un servicio servil. Es decir, te va a tocar que hacer quizás cosas que a ti no te gusta hacer. Uy, pastor, entonces no creo que me guste el ejército. Porque mire, el mismo Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir a los demás. Pero la otra cosa aquí es ejércitos, dice sharat, adoración. ¿Cuánto adora usted al Señor? ¿Usted está dispuesto a adorar al Señor? Que de repente al pastor se le ocurra una locura y pase a 3 aquí. Adoren, quiero ver cómo adoran al Señor. Me están dando ganas, ¿sí? Los de las primeras filas que pasen aquí, o de las últimas, o las de en medio, no sé, ¿verdad? O toda la iglesia.
Porque mire, lo único que impide una adoración genuina a Dios es el pecado. El pecado no confesado. Porque hay pecados que ya se confesaron y el diablo los está acusando. Los reprendemos. Esos pecados ya fueron perdonados, fueron cubiertos con la sangre de Cristo. No se deje acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Porque Él fue el que pagó el precio. Él fue el que derramó su sangre. Pero cuando Josué iba a ir a la batalla, ¿se recuerda? El ejército era un ejército fuerte, valiente. Y con la ciudad más chiquitita fueron a perder. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Pusieron sus radares. ¿Qué pasa aquí? Entraron en ayuno, en oración. Bueno, yo le estoy poniendo para que me entienda hacia dónde lo quiero llevar. Pusieron en ayuno a los capitanes, a los generales, a los soldados. ¿Qué está pasando? ¿Qué por qué? ¿Y qué pasa? Y buscaban en la Biblia, tiraban el urín y el tumín. ¿Y qué pasa? ¡Ey! Les dijo el Señor, no hombre, hay pecado. Hay pecado oculto. O sea que a veces los que somos exagerados somos nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios. Claro, quiero ver qué es lo que está pasando, que el Señor me lo revele. No, hombre, hay que ser sinceros nada más delante de Dios. Y lo peor de todo que la prueba fue, bueno, vengan a adorar. Usted sabe que, mire, cuando el Señor le pone el ojo a alguien, cuando el Señor quiere sacar a luz algo, no hay nada que lo detenga. Y dice, bueno, se echaron suertes, dice, y la suerte cayó en tal familia. Y después dijeron, ¿a quién escogeremos? Y sacaron a tal familia. Y después dijeron, ¿quién? Bueno, ¿de qué tribu va a ser? De la tribu de Judá. ¿Y qué familia? Y de repente cayó en uno que ni lo conocían, ni sabían quién era. Acán. ¿Quién es? Llámenlo. Y él ya sabía. Mire, el que le ha fallado a Dios y le sirve a Dios, sabe que no le está sirviendo bien. Sí, pastor, por eso es que no deberían de subir en pecado a predicar, a cantar, a dirigir. Pero tampoco aquí, tampoco ahí sentados. Porque de ahí juzgar para acá es bien fácil. Sí, mire lo que es bárbaro, es que yo ya sabía. No, el que está juzgando es igual o peor. Uy, aunque no me diga amén, ¿verdad? Pero tenemos acceso al pan y al vino, al cuerpo y la sangre de Jesús. Si voluntariamente nos arrepentimos y decimos, Señor, reconozco, perdóname, Señor, por favor, ayúdame, Señor, con tu sangre. Y entonces salimos diferentes y el Señor nos da la oportunidad. Esta es una tarde de oportunidad. Entonces, pero mire, también aquí, ¿verdad? Ejército significa adoración. Ministro, servidor. Aquí hay tanto de qué hablaron. El tiempo de lástima ya es escaso, ¿verdad? Si los hermanos de la alabanza me ayudan. Y traía como 10 de la voluntad, pero otro día los vamos a terminar. Porque aquí todavía me hace falta. O sea que no es que ya terminé, pero por lo menos para que se preparen los de la alabanza y que me ayuden a ministrar. Entonces, aquí, iglesia, aquel que se ha convertido en un servidor de Dios, tenga o no privilegio, tarde o temprano se va a convertir en parte del ejército de Dios. Y se va a transformar en un adorador de Dios. Hacia eso es a lo que vamos. Servidor, me enlisto en el ejército y termino siendo un adorador del Señor. Usted sabe que uno de los privilegios que en la Biblia vemos que muchos anhelaban o que se movían más eran los privilegios de los cantores. Yo no sé si usted lo sabía. Habían 24 turnos de adoración. 24 turnos significaba una hora, ¿verdad?
porque el día tiene 24 horas. Entonces, Dios le había puesto a David que pusiera 24 turnos. Es decir, cada hora el que le tocaba. Imagínense, quiero ponerle este ejemplo. Al que le tocaba, entraba al santuario o en la puerta donde le tocara estar, ¿verdad? Y adoraba al Señor. Te adoro, te alabo, Señor. Y adorando a Dios. ¿Y qué tal llegaba tarde? ¿Qué tal le tocaba adorar y llegó tarde? La cuestión era no perder, óigame bien, no perder el tiempo continuo de adoración. Y esto lo deberíamos de entender nosotros, iglesia. Todos los que tenemos un privilegio, no vengamos tarde a nuestro privilegio. Si yo por eso vengo 3 minutos, tampoco, hombre, 3 minutos, no. Vengamos con buen tiempo de Dios a servirle al Señor. No me está sirviendo a mí, le está sirviendo a Dios. Y no digamos a aquellos que no vienen a su servicio. Uy, qué difícil está, ¿verdad? Pero queremos ser parte del ejército. Y quiero mis medallas. Usted ha visto así que tienen sus, ¿verdad? Condecorados a los generales del ejército. Y como en el ejército aquí de Estados Unidos, un montón de colorcitos, ¿verdad? Acabar. A esos no se los ganó solo porque los fue a comprar así. Cada cosa y cada color significa algo, una batalla, no sé, algo. Dios mío, que Dios nos ayude. Dígale a su hermanito, a su hermano que tiene ahí a la par, que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude. Pero fíjese, dice sus ejércitos que les sirven. Esta palabra servicio se dice en el hebreo asá, que significa hacer. Porque yo puedo decir, yo soy servidor, yo le sirvo a Dios, pero nunca lo hace. Para poder hacer, se necesita la voluntad, tener voluntad y hacer. Porque lamentablemente hay muchos que solamente dicen y no hacen. Ese es un problema también. Ahora, entiendo por la Biblia que Dios está involucrado en eso. Que la mayoría que quizás no hacen no es porque no puedan o porque no quieran, porque no tengan el tiempo. No es por eso. La Biblia me enseña a mí que es porque Dios no quiere. Y eso sí es doloroso. Mejor sería que no pude, llegué tarde, perdóname, hoy no quise. Pero que Dios no quiera. Esto es lo delicado, iglesia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque dice que la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. O sea que es Dios el que está involucrado en eso, iglesia. Guárdeselo en su corazón. La palabra asar también significa obedecer. Un servicio sin obediencia, iglesia, no prospera. Un servicio sin obediencia. Bueno, también ordenar, debemos de ser ordenados. Trabajar. Bueno, aquí está hacer o trabajar es casi lo mismo. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? La voluntad. La palabra voluntad en el hebreo se dice razón. Ahora se recuerda que en telema significa estar dispuesto, escoger, ¿verdad? Opción. En el hebreo, razón significa deleitarse. El que usted y yo hagamos la voluntad de Dios debería ser un deleite, iglesia. Si a usted lo tienen que rogar para que haga la obra de Dios, aunque la haga, iglesia, no va a tener el mismo beneficio sobre su vida. Perdóneme que se lo diga, si nadie se lo dijo, pero se lo voy a decir yo, prefiero decírselo yo. No es para caerle mal yo, sino para que despierte y que entienda que su servicio a Dios o lo hace de buena gana o lo hace amando a su Señor, o quizás lo va a hacer, pero no va a recibir la bendición de Dios. No es lo mismo, iglesia. Ay, Dios mío,
como para ponerle un ejemplo tal vez. En este tiempo que estamos viviendo, usted sabe que hay músicos, ¿verdad? Y se contratan músicos, se contratan cantantes. Y entonces a veces las alabanzas de las iglesias son con músicos que no son ni cristianos. Y que después para eso quieren imponer modas, ¿verdad? Así que llegan así como que están en un concierto del Conejo Malo, ¿verdad? Y después todas las ovejitas que han crecido en la iglesia, cuando lo miran, ay, yo quiero ser igual que ese Conejo Malo. Y ahí hay un problema. Entonces algo así sería como, hay algunos que son contratados nada más. Claro, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo bendigo al Señor y le doy gracias al Señor porque sus hijos y mis hijos están sirviendo aquí en el altar. Y hermanos, hermanas que sirven aquí en el altar. Y hermanos y hermanas que sirven ahí en cámaras, en todo. A ninguno lo he peinado, lo he jaloneado. Bueno, de repente tal vez algunos sí, ¿verdad? Pero cada uno lo hace con su corazoncito. Mire, cada uno de ustedes son tan importantes y de tanta bendición para el Señor como para nosotros. Siempre lo hemos dicho con mi esposa. Son amados por nosotros. Ahora imagínense si hacemos nuestro servicio a Dios como el Señor se lo merece. Ok, también significa ser aceptable. Esta palabra, cuando yo la leí, ser aceptable o agradable, me tocó mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo le dije, Señor, yo quiero que cuando yo me presente delante de ti, siempre sea aceptable a ti, Señor, sea agradable a ti. Que lo que yo haga, que lo que yo diga, que lo que yo dé, que lo que yo entregue, sea agradable a ti. Porque yo veo en la Biblia que el ejemplo más claro que tenemos es entre Caín y Abel, ¿verdad? Caín no es que no haya presentado su ofrenda. Caín no es que no haya tenido altar, tenía ofrenda. Si lo quiere ver de esta forma, pudiéramos ver que fue hasta obediente, porque si él no hubiera querido, no presenta la ofrenda. Y cuando se presenta y la da, y entonces el altar de Abel, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Iglesia, por eso ser aceptables. Que Dios nos ayude a ser aceptables. Si de repente tal vez hay alguien aquí que se sienta así, déjeme decirle, la sangre de Cristo, el pan, que es figura del cuerpo, el pan y el vino, que es figura del cuerpo y la sangre de Jesús, nos ayuda a ser aceptables delante de Dios. Y que entonces, iglesia, podamos nosotros entrar a su presencia y traer nuestro corazón, entregárselo, decirle, y que el Señor se deleite en nosotros. Eso es lo que yo anhelo con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero por un momentito ahí que cierre sus ojos y que se examine usted por dentro. Examínese por dentro. Que se examine por dentro. Que se examine un momentito con sus ojitos cerrados y poniendo su corazón en escudriñarse lo más profundo. Señor, míranos, por favor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, con tu sangre. Lávanos con tu sangre. Auxílianos, Señor, que todas las cosas que hagamos sean agradables para ti, Señor. Todo es por tu sangre, hermosa sangre, sangre que fue derramada por nosotros.
Un momentito, iglesia, pongámonos ahí en nuestro corazón. Es por su sangre, iglesia. Aleluya. Que me lava. Padre, bendecimos y santificamos estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre, el pan y el vino, que cuando tu pueblo participe puedan ser bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden repartir los elementos. Cuando usted reciba el pan y el vino, yo le voy a invitar a que se ponga de pie cuando tenga los dos elementos. Pero mientras llega, pongámonos en comunión con el Señor un momento. Dígale, es tu sangre que me da vida. Eso es, iglesia. Mi Cristo. Es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar en sacrificio redentor que me lava. Que la nieve, mi Cristo. Mi Cristo, precioso, mi Cristo, dígale, mi Cristo, precioso, Padre, estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por tu sangre, por ese sacrificio hermoso, eterno, precioso, que nos trajo vida eterna, que nos trajo salvación y nos da acceso a todas las recompensas que en la palabra encontramos, Señor. Todo es por tu sangre preciosa. Nunca me voy a cansar de contar esta anécdota. Es que
En Israel, cuando se van a casar, el novio lleva pan y vino a la novia, a la casa de la novia. Y si la novia recibe el pan y el vino, sin palabras, le está diciendo, me quiero casar contigo. Entonces empiezan los preparativos. Por eso el rechazar la copa y el pan puede hacer que alguien diga, no, no estoy limpio, no, lo voy a rechazar. En realidad le estás diciendo, no me quiero casar contigo. Tu sangre no tiene poder. Pero lo mejor es ponernos a cuentas hoy, en este momento. Por eso yo quiero dejarle un minutito ahí en su corazoncito. Que con sus propias palabras le diga al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Yo necesito de ti. Que tu sangre me limpie y me lave. Te reconozco, Señor. Solo tú puedes. Hermosa sangre, poderosa sangre. Oribarasta mabrayara mastore. Digno, digno, digno eres tú, Señor de señores. Sin igual es tu nombre. Y rama y kendore vayara mastore. Tu sangre me limpia, tu sangre, Señor, preciosa sangre. Gracias porque fuimos comprados por tu sangre. Gracias. Límpianos, perdónanos. Nos presentamos delante de ti, Señor. Purifícanos con tu sangre. Gracias, Señor. Hace 2000 años el Señor Jesús se reunió con sus discípulos en un lugar llamado el aposento alto. Y les dijo cuántas veces, cuánto he anhelado, cuánto he deseado estar con usted este tiempo. Y tomando el pan, dando gracias, lo partió y lo repartió a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que es entregado, que es partido por ustedes. Cada vez que lo coman, háganlo en memoria de mí. Puedes participar del cuerpo de Cristo. Así como tú estás destruyendo el pan en tu boca, así fue destruido el cuerpo de Cristo por ti y por mí. Después tomó la copa y les dijo, esta es una nueva alianza que hay en mi sangre para perdonar los pecados. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria de mí. Hoy, Señor, te agradecemos por este tiempo, por esta nueva oportunidad en tu sangre que nos limpia, nos purifica. Ven, Señor Jesús. Maranata, puedes participar de la sangre de Cristo.
Gracias, Señor, gracias. Un momentito ahí en tu lugar, un momentitito. Sí, Señor. Dígale a Él. Es tu sangre. O es tu sangre. Que me lava. Que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Mire, ahí un momentito, ahí creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de bendición, pero también creo que el enemigo quiere destruir las generaciones. Por eso yo le voy a pedir a los jóvenes que están acá que pasen. Vamos a orar por ustedes. Los vamos a cubrir con la sangre de Cristo. Vengan todos los jóvenes. Y si me ayudan ahí en las cámaras, si alguien nos puede ayudar ahí. Solo me puedes dar un poquitito más aquí Yo creo que un joven lleno de Dios, un joven que quiere hacer la voluntad de Dios, es un arma poderosa en sus manos para la destrucción de fortalezas. Y por eso es que el enemigo quiere y ataca. Si quieren, ¿por qué no se ponen aquí? Acérquense más para acá. Están ahí separados, no me gusta verlos separados. Cierren sus ojos un momentito. Ustedes tienen que aprender a hacer luz en las tinieblas, en su escuela, en la calle, cuando trabajen. Quiero si hermana me puede alcanzar el aceite. Ayúdame, amor. Vengan a ayudarme a orar con aceite, enjuámoslos con aceite. Luisitas, hermano Arturo, hermano Luisito, hermano Bernardo, vengan a ayudar. Este es un acto profético para cubrirlos con aceite, para que sean guardados. Y papás, levanten sus manos al cielo y bendigámoslos. Padre, ponemos aceite sobre tus hijos, Señor, en esta hora. Te pido por favor que los cubras con tu sangre preciosa. Sean guardados, Señor. Que el enemigo no los toque. Que sean cubiertos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea guardada tu vida. Sea guardada tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sean cubiertos con tu sangre. Ponemos aceite sobre ellos para que el Señor Jesús venga cubriendo, protegiendo. De tu sangre, ponemos aceite, Señor, en el nombre de Jesús.
nombre de Jesús. Que sean servidores, que sean del ejército de Dios, pero que se conviertan en adoradores de Dios, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, joven, señorita, levanta tus manos y vamos a adorar al Señor. Adora al Señor con tus palabras. Adóralo. Que salga del más profundo de tu corazón una adoración a Él. Te adoramos. Tú eres nuestro Padre. Eres nuestro todo, la fuerza de mi vida. Te adoramos, te adoramos. Eso es. Habla tus lenguas. Si tú puedes hablar tus lenguas, habla tus lenguas. Si no, sé lleno del Espíritu. Siempre mamá toque en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guarda, bendice. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Guárdalos del mal, del pecado, apártalos. Los cubrimos con tu sangre preciosa. Que un círculo de fuego venga sobre cada uno, Señor. Un triple círculo de fuego para que sean cubiertos. Ahora, papá, si está aquí tu hijo, ven a orar por él. Ven a poner tus manos y ora, bendícelo. Desata bendición sobre tus hijos. San Brian, Shende Remastore va, Kira Braya, Kenorendoro Vayararara. Esto es, desata bendición sobre ellos. Chandarabrastore, lloró, lloró. Mayandarabastore y Ramaramayero. Oh, aleluya. Bendigo, hijita. Yendorere yororo. Quiero brava brastore llore. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo vas a hacer cosas grandes. Vas a hacer cosas grandes de bendición. Vas a hacer cosas grandes de bendición. Vas a hacer cosas grandes de bendición. En las manos de Dios. En las manos de Dios.
Oma braha isara hamasoe dehendoro.
sea sellada en tu corazón esta bendición, esta unción. Hay una unción que está cayendo. Vas a ver los frutos de esta unción en tu vida. Solo guárdate. Sírvele al Señor con todas tus fuerzas. ¿Por qué no terminamos diciéndole eso al Señor? Mi Cristo. Eso, abre tus labios y dile a Él. Mi Cristo, Mi Cristo. precioso sacrificio. Una vez más. de Dios. Una vez más, dile, mi Cristo. Mi Cristo, precioso sacrificio de Dios. Mi Cristo. Precioso sacrificio de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Como pastor, bendecimos a tu pueblo. Guárdalos, llévalos en paz, en bendición. Y tráenos el próximo servicio con un corazón dispuesto, Señor. Así que te damos a ti todo el honor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Amén. Cristo está vivo y a su nombre. Amado hermano, no se le olvide